Libro de Lucas, capítulo 24, del 14 al 16. ¿Lo tienes? Amén. Mientras conversaban de todo lo que había pasado, Jesús se les acercó y empezó a caminar con ellos, pero ellos no le reconocieron. Y lo vuelvo a repetir una vez más. Mientras conversaban de todo lo que había pasado, Jesús se les acercó y empezó a caminar con ellos, pero ellos no le reconocieron. Levanta tu mano conmigo y dile al Señor Jesús: Señor Jesús, ayúdame a reconocerte en el camino de la vida. Háblanos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tome su lugar un momento. Si tú eres una seguidora de Cristo, tú estás llamado o llamada para mejorar tu relación con Dios. Amén. Tú estás llamado y llamada para mejorar tu relación con Dios. Amén. Y si de algo estoy seguro, es de que la misericordia de Dios es tan grande, tan piadosa, que realmente sin merecerlo, Dios nos bendice. ¿Sabes cuál es lo más asombroso? Es que sin merecerlo, Él lo hace. No es por lo que hagas o dejes de hacer, simplemente aún sin merecerlo, Dios ha tenido misericordia, Dios ha sido tan piadoso, Dios nos ha ayudado, Dios nos ha bendecido. Hermano y hermana, que si no somos capaces de apreciarlo, es porque realmente o somos muy ciegos o somos muy ingratos. Dios le ha bendecido, mi hermano, mi hermana. Dios ha sido bueno con usted. En definitiva, entonces, date cuenta. Durante este tiempo yo te he estado enseñando algunos de los frutos del Espíritu Santo, que Él busca que nosotros lo trabajemos. Frutos que Dios desea que manifestemos. Y que al final de cuentas no solo nos ayuda a encontrarnos con Dios, también terminan produciendo bendición a nuestra vida. Y no solo con eso, cada uno de estos frutos que Dios busca que manifestemos, escúchalo bien, Jesús los manifiesta con nosotros en todo momento. Les hago una pregunta: ¿a cuántos de aquí Dios les ha manifestado su amor? ¿A cuántos de los que están aquí Dios les ha manifestado su paz en algún momento? ¿A cuántos de los que están aquí Dios les ha manifestado en algún momento de su vida su paciencia? ¿A cuántos de los que están aquí Dios les ha manifestado su bondad? ¿Cuántos de los que están aquí Dios les ha manifestado su gentileza? ¿Por qué le digo esto? Porque en definitiva a mí Dios me ha manifestado su amor. Es tanto su amor que Él no se acuerda de mis pecados, sino que dice que Él los borra. Es tanto su amor, mi hermano, mi hermana, que yo puedo ver cómo Él ha manifestado tan solo su gentileza. Nunca Dios se ha aprovechado de su poder para humillarme, para sobajarme, para herirme, para lastimarme. Al contrario, ha usado su poder para levantarme, para restaurarme, para ayudarme, para darme algo. Yo le pregunto, ¿no lo ha hecho con usted? Yo en definitiva creo que si Dios ha manifestado de su amor, de su gentileza, de su bondad, de su gozo, de su paz, de su paciencia en tu vida, es porque realmente Dios ha sido misericordioso. Y sin importar si lo merecíamos o no, si no somos capaces de poder apreciarlo, es porque realmente somos muy ciegos o muy ingratos. Ya que Él en su voluntad simplemente ha decidido bendecirnos. Simplemente ha decidido expresar estas virtudes que forman parte de su carácter con el fin de acercarte a Él y de bendecirte. Dios quiere acercarte a Él y bendecirte. Por eso te muestra su gracia, por eso se muestra su favor. Por eso aquellos que le seguimos nos hemos dado cuenta de todo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Sin embargo, a pesar de todo eso, como seres humanos, tendemos a dudar de Él. Dios me ama, me lo manifiesta, Dios me ha mostrado muchas cosas, pero a pesar de todo, como seres humanos, tendemos a dudar de Dios. ¿No le ha pasado que a pesar de todas las cosas maravillosas que Dios hace en nuestras vidas, cuando nos llega un problema muy difícil,
o que no pareciera tener solución, es cuando más dudamos de Él. Dios le ha mostrado que le ama, pero viene el cobrador y usted dice: ay Señor, ayúdame, y no parece que la respuesta no está presente, no va a llegar en ese momento, y usted empieza a dudar: ¿y será que Dios me ama? ¿Y será que Dios me escucha? ¿Por qué lo siento tan lejos? ¿No le ha pasado? Pero si Dios ya te lo demostró. Hace rato tú me dijiste que ya Dios te ha demostrado su amor, de su gracia, de su bondad, que Dios ha sido bueno con usted. Yo le pregunto: entonces, ¿por qué cuando llega la crisis dudamos inmediatamente de Él? Sin irnos muy lejos, ¿no le pasó que hay quienes vieron la misericordia de Dios en sus finanzas, pero cuando les golpeó la pandemia muchos se sintieron abandonados por Dios en sus finanzas? Porque tú viste que Dios te ayudaba, pero vino la pandemia, vino la escasez, y tú dices: ay Dios, ¿y dónde estás? Y es que ya no voy a salir de esta, y es que aquello. Aleluya. ¿No le pasa que Dios en su misericordia en algún momento de su vida le sanó? Pero cuando golpea nuevamente la enfermedad y no sana, la desesperación le hace creer que Dios le ha abandonado. Yo he visto a muchos, lo vi conmigo mismo. Estamos tan seguros, hemos visto milagros de sanidad en nuestras vidas, en otras personas, pero a pesar de esa situación, cuando llega nuevamente la enfermedad, empezamos a decir: ¿y Dios dónde estás? ¿Y por qué no me ayudas? ¿Y cuándo se va a acabar? ¿Cuándo estamos acá? ¿No le ha pasado que a pesar de que Dios le ha mostrado que le escuche, camina con usted, hay ocasiones donde cuando las cosas no se resuelven como usted quiera, usted empieza a creer en su corazón que Dios no le escucha? Sin miedo a estar equivocado, mi hermano y mi hermana, creo que muchos y muchas en algún momento de su vida y por diferentes circunstancias, a pesar de que Dios nos demuestra con hechos su misericordia, nos cegamos y tendemos a dudar de esa misericordia. No importa qué tanto Dios nos muestre su amor, no importa qué tanto Dios nos muestre su fidelidad, no importa qué tantas veces tú hayas sido testigo o testiga de todas las cosas asombrosas que Dios es capaz de hacer en la vida de una persona. Cuando llega la crisis, muchas personas, a pesar de haber visto todo eso, tienden en su corazón inmediatamente a dudar de todo lo que Dios ya te había mostrado. La Biblia narra una situación muy parecida, ya que en el momento en que Jesús fue crucificado y muerto, la Biblia narra que sus discípulos, aquellos hombres y mujeres que siguieron a Jesús, que caminaron con Él, que comieron con Él, que convivieron con Él, que aprendieron de Él, por las circunstancias se cegaron. Se olvidaron de todo lo que Jesús les había dicho, todo lo que Jesús había hecho, todo lo que Jesús les había mostrado. Yo te pregunto, ¿acaso los discípulos no vieron a gente ser sanada por Jesús? ¿Acaso no fueron testigos de ver gente resucitada y liberada por Él? ¿Acaso Jesús mismo no les había dicho que esa situación tenía que pasar? Sin embargo, a pesar de todo eso, ellos y ellas dudaron de Jesús. Se alejaron de Él, se sintieron abandonados por Él. Era tanta su ceguera que a pesar de que Jesús había resucitado, dice la palabra que ellos no le reconocieron cuando se les manifestó. Lucas 24, 14, 16 y lo muestra diciendo, lo leíamos al inicio. Mientras conversaban de todo, dice la palabra que los discípulos estaban camino a Emaús, y en el camino, mientras conversaban de todo lo que había pasado, o sea, ellos estaban diciendo: ay, es que si viste lo que pasó con Jesús, lo mataron, y viste cómo le enterraron la lanza, y viste lo que hicieron con él, y Jesús no resucitó, y aparte por ahí andan diciendo que sí, unos que no sé qué pensar. Ellos estaban conversando así. Y Lucas 24, 14, 16 dice: mientras conversaban de todo lo que había pasado, Jesús se les acercó. ¿Quién se les acercó? Jesús. ¿Quién se les acercó? Jesús.
¿No habían convivido con él? A ver, yo quiero que usted me acompañe. ¿No habían convivido con él? Sí. ¿Quién se les acercó? Jesús. ¿No habían visto obrar a Jesús cosas maravillosas? ¿Acaso yo te imagino cuando tú convives, no sé, por un mes, 2 meses con alguien, es indudable que tú te vas a aprender su rostro automáticamente? No convivieron con él, no lo vieron a hacer sanidades, resucitar muertos, sacar demonios. Y dice que aquí que Jesús se les acercó y empezó a caminar con ellos, pero ellos no le reconocieron. Ellos no le reconocieron. Ellos no le reconocieron. Ellos no le reconocieron. Date cuenta de esta situación. No le reconocieron. Era el mismo Dios que había sanado. Era el mismo Dios que había caminado por las aguas. Era el mismo Dios que se había manifestado cuando ellos fueron a orar y vieron de repente a Elías y de repente vieron a no sé quién y dijeron: wow, era el mismo Dios. Y caminó con ellos, se les acercó. Ellos eran sus discípulos y no le conocían. Y no le conocían. Aleluya. ¿No se le hace que sus discípulos están igual que usted y que yo? Y que tristemente, a pesar de que Dios nos muestra su amor constantemente y nos revela su gracia, cuando nos está yendo de la patada, nos olvidamos de eso y no le reconocemos. Y no le reconocemos. Lo triste del asunto, mi hermano, porque quiero irme rápido, porque quiero llegar a un punto especial, es que yo quiero que te imagines momentáneamente esta escena. Amor, ayúdame con esta escena. Dice que ellos iban caminando. Tú sigue. No, a la par. Ellos iban caminando y a la par había un metiche ahí. ¿Quién era ese metiche? Jesús. Ellos iban caminando a Emaús, iban platicando, iban diciendo: es que esta situación, es que esta cosa, es que no puede ser, ¿cómo le crucificaron? Y había un metiche ahí caminando al lado de ellos. ¿Quién era? ¿Quién era? Y cuando voltearon a ver, dijeron: ¿tú quién eres? ¿Tú quién eres? Pero el discípulo había convivido con Jesús. Sería lógico que cuando yo fuera al mandado, después de convivir tantos años con mi esposa e ir caminando, de repente ella se me acerca y diga: ¿y tú quién eres? Es algo ilógico, pero pasó con ellos. ¿Qué pasó con ellos? Se cegaron. Se cegaron. Y lo vuelvo a repetir: se cegaron, porque a pesar de que era Jesús, no le reconocí. Aleluya. Y date cuenta, gracias, amor, y date cuenta de esta situación, porque esta escena es muy similar a lo que pasa hoy en día con muchos y muchas de nosotros. Tú vienes a la iglesia, eres instruido o instruida por Dios. Dios se manifiesta a tu vida, Dios te ayuda, cumple sus promesas. Pero a pesar de eso, solo necesitas un pequeño estímulo para dudar y desconfiar y decirle: ¿y tú quién eres? ¿Cuándo estamos acá? Sin embargo, mi hermano, más allá de señalar nuestra ceguera espiritual o nuestra ingratitud, lo que intento mostrarte es que a pesar de tu ceguera, a pesar de la ingratitud, escúchalo bien, esta historia me muestra un principio bien sencillo. Dígale al que tiene ahí al lado con todo el corazón: apréndete este principio sencillo. Vamos, ¿estás ocupado? Sí, ¿verdad? Vente, Omar. Corre, que no tenemos tiempo. ¿Cuál es el principio, primer principio que me enseñan esto? Ellos iban caminando. Ven, tú caminas conmigo. Ellos iban caminando. No, aquí al lado mío. Eres para atrás. Eres el metiche, eres el chico.
principio que me enseña que a pesar de que tú estás en ocasiones ciego espiritualmente, y que a pesar de que en ocasiones eres tan ingrato o tan ingrata, Dios no deja de caminar contigo a donde tú quieras. Y Él está atento a tu conversación, está atento a tu vida, está atento a tu realidad, está atento a tu circunstancia, está atento a tu enfermedad, está atento a muchas situaciones. Y yo no sé, gracias Señor, yo no sé realmente, pero mi hermano y mi hermana, el grave problema es que muchos nos creemos caminar solos y decimos: es que estoy enfrentando la enfermedad solo, estoy enfrentando el problema solo, la circunstancia solo, esta situación solo, porque esta es nuestra ceguera. Pero hay una realidad más grande que esa, y es que Jesús nos va acompañando en el camino. Y aunque tú no lo veas, aunque tú estés ciego espiritualmente, o a pesar de eso, aunque seas ingrato, ingrata, porque hay mucha gente que a pesar de ver el amor, la gracia, la bondad de Dios, simplemente se alejan de Él. Pero a pesar de eso, Jesús camina a tu lado. Jesús camina a tu lado. Está atento de ti. Está atento de tu situación, está atento de las crisis que estás sufriendo. Yo no sé, pero alguien tendría que decirle: Señor, gracias por eso. Eso demuestra que Él te acompaña en medio de la enfermedad que estás sufriendo, en medio del problema matrimonial. Él te acompaña en medio de la dificultad que se ha vuelto difícil de resolver. Él te sigue acompañando a pesar de que tú estás alejado o olvidado de Él. Por lo tanto, sin importar la circunstancia, Dios sigue siendo fiel y seguirá siendo fiel. Y te lo vuelvo a repetir: Dios sigue siendo fiel y seguirá siendo fiel. Y te lo vuelvo a repetir una vez más para que te quede bien grabado: Dios sigue siendo fiel y seguirá siendo fiel. Romanos 3, del 3 al 4 lo muestra y lo señala y dice: es cierto, algunos de ellos fueron infieles. El apóstol está hablando de gente que, a pesar de haber visto el amor de Dios, se alejaron, se hicieron a un lado su fe, se cegaron espiritualmente. Y el apóstol está diciendo: es cierto, algunos de ellos fueron infieles, pero ¿acaso eso significa que porque ellos fueron infieles, Dios también será infiel? Por supuesto que no. Gloria a Dios. Y el apóstol lo marca. ¿Qué te estoy intentando decir? Que la fidelidad de Dios no depende de lo que tú hagas o dejes de hacer. No depende si crees o no crees. No depende si eres pecador o no eres pecador. No depende inclusive ni siquiera de que si estás cerca o estás lejos de Él. La misericordia y la fidelidad de Dios depende de sí misma. Y eso es maravilloso. Porque imagínense si Dios fuera como usted y como yo. Hay gente que en ocasiones yo le hablo, estoy con ellos, les acompaño, pero simplemente llega un momento donde ya no quieren saber de mí, me dejan de hablar. Parte del carácter que su pastor está trabajando, y que usted debe de orar por su pastor. ¿Por qué van a orar por su pastor? Ok, porque yo espero que usted esté orando también por sus pastores. Y parte del carácter por el cual el pastor está trabajando y por el cual usted tendría que ayudar mucho a orar por el pastor, es que cuando esa gente deja, simplemente nos hace a un lado, y yo digo: ok, adiós. Ya no quieres estar con nosotros, adiós. No te veo mal, pero adiós. O sea, no tengo problema, pero adiós. Qué bueno que Jesús no es como el pastor. Porque muchas veces tú no le quieres seguir a Dios, y a pesar de eso Él sigue caminando a tu lado. Porque muchas veces, escúchalo bien, mi hermano y mi hermana, tú no quieres saber nada de la fe, y a pesar de eso sigue a tu lado. Por lo tanto, su fidelidad no depende de lo que hagas o dejes de hacer, depende de sí mismo. Dios es fiel. Dios es fiel. Dios es fiel. Quien permanece, es constante, lo muestra todos los días. Él es fiel. Tú tienes que tenerlo presente. Porque muchos, como cristianos y cristianas,
En nuestro caminar de la vida nos sentimos abandonados por Dios. Porque muchas veces no nos han mostrado y no nos han enseñado la realidad de que Dios nos acompaña y que ese acompañamiento no depende de lo que hagas o dejes de hacer, depende de sí mismo. Él decidió acompañarte. Por eso sabe tus dolores, por eso sabes tus situaciones. Mi hermano y mi hermana lo he dicho siempre, no en balde estás aquí. Y no es verdaderamente porque esta iglesia sea la mejor iglesia, o el pastor sea el mejor predicador, o los hermanos sean los mejores hermanos. No, estás aquí porque en tu camino Dios te acompañó y te vio en las crisis, en las dificultades, en las situaciones, y en medio de eso está tocando tu corazón. ¿Para qué? Para que te acerques a Él. Gloria a Dios. Porque solamente así tus ojos se van a poder desvelar de eso que te ciega. No sé si me está explicando, mi hermano. Yo veo gente muy indiferente con Dios. Y yo le digo a Dios sobre esa gente, le digo, y Señor, ¿por qué no te lo llevas al lago de fuego de cabeza? Por eso le digo que yo no soy Dios, que gracias a Dios. Aleluya. Y yo veo gente diferente, gente que le echa bronca, gente que hace y deshace. Yo le digo, Señor, pues ya llévatelos, pues que tantos están ahí. Y en medio de todo, podré decir y podré decir muchas cosas. Pero lo cierto es que al final de cuentas, yo he alcanzado a percibir algo. Que en medio de esa postura, en medio de esa soberbia de la gente, Dios no tiene empacho y sigue caminando a su lado. Y le sigue hablando. Y le sigue mostrando su amor. Y le sigue mostrando su gracia. Y digo, Señor, gracias por ser como eres. Gracias por ser como eres. ¿Y sabes por qué, mi hermano? Porque yo muchas veces estoy como esa gente. A pesar de ver la gracia y el amor de Dios, hay ocasiones en las que digo, Señor, ¿dónde estás? Me siento solo. ¿Por qué no me escuchas? ¿Por qué no respondes? ¿Hasta cuándo, Dios? O nada le pasa a su pastor. Cuando estamos acá. Dios es fiel porque la fidelidad es parte de su naturaleza. Y es una virtud que Él puede brindar porque Dios así es. Dios es genuino. No tiene por qué aparentar amarte. Dios no tiene la necesidad de aparentar amarte. Tú y yo sí tenemos la necesidad de aparentar muchas cosas. Hay gente que nos cae de la patada y nada más por llevárnosla bien, le sonreímos y le damos una sonrisa y aparentamos que medio nos cae bien. Porque nosotros somos así. Pero Dios no tiene la necesidad de aparentar que te ama. Es más, Dios no tiene la necesidad de demostrarte algo. Dios simplemente te ama. Dios simplemente te quiere bendecir. Quieras o no quieras, Él simplemente por el simple hecho de ser Dios lo quiere hacer. Gloria a su nombre. Hay veces en las que digo, Señor, ¿por qué bendices a esta persona? Vela cómo se comporta. ¿Por qué bendices a esta otra persona? Ve lo que haces. Pero lo que yo sí creo es que al final de cuentas eso está en su voluntad de Él. Y lo hace porque Él simplemente quiere hacerlo. Porque no quiere quedar bien con nadie. No quiere aparentar nada. Esto me muestra. Escúchalo bien, que Dios es genuino. Y si Él te dice que te ama, y si Él te dice que te ama, es porque te ama y punto. Si tú ves moros con ranchete, esa es bronca tuya. Pero si Dios dice que te quiere bendecir, porque te quiere bendecir. No hay más, no hay motivos ocultos. Él es genuino. Y curiosamente, mi hermano, esta claridad de sus intenciones y transparencia hacen que Dios no solo sea genuino, sino también hacen que Dios sea confiable. Ya que al no tener motivos ocultos más que aquellos que te revelan, dan pauta a que Él pueda ser confiable. Por lo tanto, si Él me muestra que me quiere bendecir, yo tengo que estar confiado de que me va a bendecir. Si Él me muestra que me va a restaurar, yo tengo que estar confiado en que Él va a abrir puertas para que yo me pueda restaurar.
confiado. Porque Dios no tiene nada que aparentar. Él te dice, te voy a bendecir porque te quiere bendecir. Gloria a Dios. Vamos, mi hermano, usted tiene que creer en algo en esta tarde. Jesús no tiene la necesidad de quedar bien conmigo. Tampoco tiene la necesidad de aparentar algo que no es. Por lo tanto, si dice que va a hacer algo, yo puedo descansar en esa promesa. Yo puedo descansar en esa aceleración. ¿Por qué? Porque si lo dice, no lo dice para quedar bien conmigo, ni lo dice para aparentar algo. Él no quiere aparentar que es poderoso. Él es poderoso. Él no es como nosotros. Y la misma Biblia lo remarca y lo señala diciendo en Números 23:19. Y Números 23:19 es un texto que tú te lo debes de aprender de memoria. Y dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo ha dicho Él y no lo hará. Ha hablado y no lo cumplirá. Esta parte me fascina porque está diciendo: Dios es confiable. Y si lo dijo, lo va a hacer. ¿Por qué? Porque Él no tiene nada que aparentar. Él no lo dice nada más para salir del problema, o ¿cómo se dice? Salir del bache por ahí. Si lo dices, porque lo va a hacer. Por eso Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que usted. Dios no es como usted y yo. Usted le dice a Dios: Señor. Yo he escuchado a mucha gente, he tenido la oportunidad de bautizar a muchas personas, y yo los pongo aquí, les hago la pregunta enfrente de todos y les digo aquí bien seriamente: quiero preguntarte, ¿hasta cuándo vas a seguir a Jesús? Y todos: hasta que me muera, hasta la eternidad. Y pasan 2 meses y ya no lo siguen. Yo digo que ya se murió. Porque digo que le va a seguir hasta que se muera. Y tú y yo sí somos así, no somos confiables. Pero fíjate que a pesar de eso, Dios te sigue bendiciendo y sigue teniendo misericordia de ti. Por eso yo puedo confiar que si Él me dice que va a hacer algo conmigo, sin problema lo va a hacer. Alguien debería empezar a estar diciendo: Señor, esta era la palabra que necesitaba. Porque en verdad Dios ha hablado en mi vida muchas veces. Y la verdad es que cada vez que Él dice que va a hacer algo, yo nada más estoy esperando el momento en el que lo va a hacer. ¿Por qué? Porque sé que lo va a hacer. Él es confiable. Gloria a Dios. Levante su mano conmigo y repita conmigo: Señor, gracias por ser tan confiable. Es por eso, mi hermano, que a pesar de que nosotros somos infieles, Él siempre seguirá siendo fiel. Voy casi terminando. Hermano, hermana, el pueblo de Israel por mucho tiempo vivió en esta ambivalencia. Y en medio de su peor crisis, ellos tuvieron que reconocer lo siguiente. Ellos dijeron: sé que no hemos sido destruidos porque Dios tiene compasión. Sé que cada mañana se renueva su gran amor y su fidelidad. Y todo esto da pauta a su honestidad, ya que Él actúa de acuerdo a sus valores y no a las circunstancias. Él actúa de acuerdo a sus valores y no de acuerdo a lo que nosotros seamos o dejemos de ser. Y remarco esto porque aquí radica la siguiente virtud que Dios busca que tú y yo desarrollemos. Y esa virtud se llama fidelidad. Dios busca que tú y yo seamos fieles como Él es fiel. Por lo tanto, tú y yo, al acercarnos a Dios, dentro de nuestro carácter estamos siendo llamados y llamadas a desarrollar fidelidad. Y la fidelidad, mis hermanos y mis hermanas, tienen 2 significados diferentes. Si nos referimos a la fidelidad de Dios o de Jesús, se refiere a la perdurabilidad, a la honestidad, a la firmeza, a la absoluta confiabilidad de Dios basada en su carácter inmutable. Pero si nos referimos a la fidelidad humana, nos referimos a nuestra lealtad constante a Dios y a nuestra confianza. Hoy te quiero hablar de esa confianza que tú tienes que aprender a tener en Él, y esa confianza que tienes que luchar para que cuando venga la crisis no se desvanezca y te ciegues espiritualmente y no le reconozcas en tu camino. Yo quiero ir terminando, mis hermanos. Como te he estado enseñando, pareciera que nuestra fidelidad hacia Dios es imperdurable, o sea, es fugaz, es perecedera, se acaba rápido.
Porque como te lo mencioné al inicio, nuestra fidelidad tiende a desaparecer a la primera insinuación de algo que no podemos controlar. Mi pregunta es, ¿cómo podemos ser fieles como Jesús? ¿Cómo podemos manifestar la misma fidelidad que Dios nos manifiesta en nuestras vidas? Si tú sigues leyendo este pasaje, te vas a encontrar con dos situaciones que a mí me llaman la atención, y con esto termino. Número uno, dice que los discípulos iban caminando y Jesús los iba acompañando y ellos no la reconocían y empezaron a narrar la situación. Y Jesús en ese momento me llama la atención, porque Jesús en ese momento les dice lo siguiente, y Él les dice: ¿tan tontos son ustedes que no pueden entender? ¿Por qué son tan lentos para creer todo lo que les enseñaron los profetas? Y Jesús les estaba diciendo: ¡hey, estoy aquí! ¡Ey, estoy aquí! ¡Estoy aquí! ¡Ven, aquí estoy! Gloria a Dios. Jesús quería abrir su ceguera espiritual. ¿Cuántos me acompañan? Pero estos estaban aferrados porque decían: pues sí, Jesús. Bueno, no le decían Jesús, pero le decían: sí, chismoso, metiche, extraño que estás caminando con nosotros. Es cierto, Jesús hizo eso porque Jesús les empezó a enseñar, pero ellos empezaron a decir: sí, pero mira, las mujeres, los otros apóstoles fueron a la tumba, dicen que Jesús resucitó. Yo no lo he visto, tú lo has visto, tampoco lo has visto. Entonces yo ya no sé qué creer. A veces creo que Dios está conmigo, a veces creo que Dios no está, a veces creo que Él me quiere ayudar, a veces creo que no me quiere ayudar. Y Jesús les dice: ¿qué son tan tontos? No pueden verlo, no pueden entender lo que los profetas están diciendo. Les está diciendo: no pueden ver que las predicaciones que ustedes escuchan el domingo no son otra forma y otra situación más que mostrarle el amor, la gracia, la bondad de Dios que quiere manifestarse a tu vida. No están comprendiendo que cuando tú vienes a la iglesia, escuchas un testimonio en algún momento, etcétera. Lo que está haciendo Jesús es decirte: hey, estoy activo, estoy presente, estoy caminando contigo. Jesús está diciendo: no pueden verlo. El chiste es que al final de la historia, al final de la historia, dice la palabra de Dios que los discípulos le dijeron al extraño: mira, está bien padre lo que nos cuentas, pero la neta no sé qué creer. Pero no te vayas, ven, te invitamos a comer a casa. Vamos a la casa, vamos a echarnos unas quecas. Y dice que Jesús le dijo: bueno, vamos. Así que entraron a la casa, y en medio de esa situación Jesús se sentó a la mesa. Y si tú lees la historia termina de la siguiente manera. Dice que Jesús, estando sentado en la mesa, partió el pan y lo bendijo y lo presentó delante de Dios. En ese momento dice que los discípulos reaccionaron y sus ojos se abrieron. Dijeron: es Jesús. Aleluya. Es Jesús. ¿Cuántos estamos acá? Amén. Pero cuando reaccionaron, Jesús desaparece de la historia. Y ellos empiezan a decir estas palabras que a mí me fascinan, porque ellos empiezan a decir: cuando se sentaron a comer, Jesús tomó el pan, dio gracias a Dios, lo partió y se lo dio a ellos. Entonces los dos discípulos pudieron reconocerlo, pero Jesús desapareció. Y los dos se dijeron: no es verdad que cuando Él nos hablaba en el camino y nos explicaba la Biblia, sentíamos como un fuego que ardía en nuestros corazones. ¿Qué pasó? ¿Cómo se volvieron a abrir los ojos de estos discípulos? ¿Cómo hacemos para volver a abrir nuestros ojos cuando estamos cegados ante la crisis, ante esas situaciones que nos hacen sentir lejos de Dios, desamparados de Él, abandonados de Él? ¿Qué es lo que pasó con ellos? Sencillo. Te hago una pregunta: ¿cuántas veces habrán visto a Jesús haber partido el pan y bendecido? Yo tengo dos. Una dice que estaba mucha gente y un niño llegó con unos panes, unos peces, y Jesús agarró los panes y los peces, los levantó y los bendijo y dijo: Señor, bendice estos alimentos, y empezaron una multiplicación. La segunda que recuerdo es que algunos estaban sentados con Él a la mesa y de repente partió el pan, lo bendijo y dijo: coman, este es mi cuerpo, beban, esta es mi sangre.
Así que lo que intento decir es que los discípulos recordaron. Repite conmigo, recordaron. ¿Qué recordaron? Lo que Jesús había hecho. ¿Qué recordaron? Lo que Jesús había hecho. ¿Cómo abro mis ojos espirituales? ¿Cómo me quito esta ceguera, esta venda cuando me siento desolado, defraudado, abandonado por Dios? Empieza a recordar lo que Jesús ha hecho por ti. Empieza a recordar lo que Jesús ha hecho por ti. Yo te pregunto, ¿qué Jesús ha hecho por tu vida? Empieza a recordar. Hay veces en las que yo no tengo dinero y digo, Señor, ¿qué vamos a hacer esta semana? Y en medio de eso viene la desolación, quiere venir la ceguera, pero empiezo a recordar, Señor, yo no sé, pero lo que sí sé es que yo recuerdo cuando estaba pasando mi peor crisis y tú me bendijiste y lo que hiciste y el milagro y cómo fue la forma. Si es de esa me sacaste, de esta también me vas a sacar. ¿Para qué me preocupo? Y hay gente que en ocasiones está enferma, está con una situación de sentencia en la enfermedad y dice, Señor, es que yo ya me siento desolado, no sé hasta dónde va a ir, pero en ese momento tú tienes que recordar todas las veces que Dios te ha sanado, todas las veces que Dios te ha proveído. Por eso, y termino con esto, el salmista en el Salmo 103 decía, alma mía, bendice al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. ¿Te imaginas al salmista empezando así? ¿Te acuerdas? Él es el que te ha rescatado del hoyo. ¿Cuántas veces he estado en el hoyo y Él me levantó? Y estas situaciones, ¿qué intento decirte? Intento decirte que tú y yo tenemos un grave problema. Y el grave problema es que nos olvidamos bastante fácil de Dios. Pero a pesar de todo eso, Dios nos sigue acompañando. Y la única forma de poder percibir su compañía es abriendo nuestros ojos. Y para poderlos abrir, hay que empezar a recordar lo que Él ha hecho. Quiero que te tomes medio segundo y traigas a la memoria todo lo que ha hecho Dios en tu vida. Vamos. Porque si tú dices que Dios ha sido bueno contigo, tráelo a la memoria, Si tú dices que Dios te ha sanado, tráelo a la memoria. Si tú dices que Dios ha hecho un milagro, tráelo a la memoria. Vamos, tráelo a la memoria, tráelo a la memoria. ¿Qué Dios ha hecho en tu vida? ¿Cuántas veces te ha provisto? ¿Cuántas veces te ha sanado? ¿Cuántas veces te ha restaurado? ¿Cuántas veces te ha levantado? ¿Cuántas veces te ha abierto oportunidades? Vamos, tráelo a la memoria. Mis hermanos y hermanas, nuestra fidelidad radica en nuestra buena memoria. Y tú tienes que traerlo a la memoria. No es por lo que nos digan, no es solo por lo que nos han enseñado, es por lo que Jesús ha hecho en tu vida. Vamos a la memoria. Y si Dios ha sido bueno contigo en esta tarde, en este día, y tú puedes traer a la memoria algo de esa bondad de Dios, ponte de pie, levanta tus manos y empieza a recordarlo y dile, y empieza a hablar con Él, y empieza a recordar a Él lo que Él ha hecho. No porque a Él se le haya olvidado, sino porque a ti se te ha olvidado. Empiezan a decir, Señor, yo recuerdo cuando yo estaba así, tú me levantaste. Yo recuerdo en aquella enfermedad, yo recuerdo en aquella crisis, yo recuerdo en aquel problema, yo recuerdo en aquel accidente, vi tu mano, por favor. Vamos, empieza a decírselo a Él. Vamos, empieza a hablarlo. Que tus labios empiecen a pronunciar lo que Dios ha hecho. Porque ahí radica la fidelidad. Ahí se nos abren nuestros ojos. No dejes que tus ojos se cierren y se empañen espiritualmente. No dejes que la soledad, la amargura y la tristeza te separen del amor de Dios. Escucha lo que te estoy diciendo, hermano y hermana. Dios es fiel, Dios es constante.